evaluación radiológica del tórax. Para ello vamos a utilizar un protocolo, una metodología que nos permita llevar una secuencia para que no tengamos confusiones o pasemos cosas por alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una radiografía de tórax inicial? Vamos a tener en cuenta lo más importante, pero no exclusivamente lo único importante, es la vía aérea, porque debemos dar como una prioridad especial, porque básicamente o especialmente para ese órgano pues, que se ideó este estudio. Ya ponemos la vía aérea como nuestro foco principal. En la vía aérea vamos a ver todo lo que concierne a la parte bronquial, la parte vascular. Vemos el parénquima pulmonar, seguimos con mediastino, que está hacia el centro de la proyección, con sus respectivos hilios, que nos muestra los grandes vasos del hilio, las arterias y las venas pulmonares. Los diafragmas, en su convexidad, en sus extremos, en sus senos costofrénicos y cardiofrénicos. La pleura, podemos tratar de revisarla en toda su totalidad. Las partes blandas que vamos a encontrar al lado y lado del tórax, ya sea la región supraclavicular y el cuello, y el tórax óseo, lo que podemos ver de la columna vertebral, de las clavículas, de la articulación escapular. Se conoce como sombras patológicas aquellas anomalías que pueden presentarse dentro de una radiografía normal. Pueden estar dadas por densidades, cambios de tamaño, por alteraciones en las formas, por cambios en la situación, aparición de elementos nuevos. Entonces se le ha llamado como hay algo, una sombra ahí que me preocupa en esta radiografía, entonces ya uno entra a definir qué puede ser esa sombra. Entonces, en las modificaciones pueden aparecer trastornos en la densidad, en la forma, en el tamaño, en la situación y en las relaciones de los órganos. Y en la aparición de elementos nuevos, vamos a tener en cuenta si aparecen opacidades a nivel del parénquima pulmonar, que podamos definir si están en la parte alveolar o bronquioalveolar de un conjunto o en la parte intersticial, en el tejido intersticial como tal. Anomalías básicas que podemos encontrar: zonas opacas demasiado blancas o zonas hiperclaras demasiado negras. En las zonas opacas, Doc, que si puedo usar el no puntero. Bueno, para irle señalando lo que voy hablando. Okay. Sí, por favor. Listo, pues. Bueno, entonces en las zonas blancas vamos a verlos a nivel de parénquima, intraparenquimatosas, pleurales o mediastinales. Y las oscuras, pues también básicamente a nivel de parénquima pulmonar por algún tipo de lesión pulmonar o extrapulmonar. ¿Cuál es el concepto de opacidad? El concepto de opacidad va a estar dada por la cantidad de fotones o de ondas de radiación que logran penetrar o trascender a través del tórax. Entonces, a mayor densidad del tejido, mayor va a ser la absorción de fotones de rayos X y va a producir mayor claridad. A menor densidad de los tejidos, por ejemplo, si solamente encontramos tejido aéreo, va a ser mucho más la penetración y por eso la densidad va a ser muchísimo menor. Va a haber mucho paso de radiación. Ahí es la importancia cuando uno ve un tórax longilíneo de una persona
demasiado delgada, caquética, y una persona obesa. Entonces el tecnólogo tiene que estar pendiente porque no puede poner la misma cantidad de radiación a los mismos estudios. Tiene que tener en cuenta la morfología, el fenotipo de la persona. Entonces, para el diagnóstico diferencial ya vamos a utilizar lo que llaman los signos radiológicos. A nivel de mediastino, vamos a revisar los contornos, que sean lisos, bien definidos, que estén continuas o contiguas al mediastino en las dos proyecciones, tanto en la frontal como en la lateral, y la ausencia de broncograma aéreo. Más adelante le voy a mostrar lo que es el broncograma aéreo. En la pleura, si vamos a ver opacidades, tenemos que ver los ángulos, si se definen bien los ángulos, si son lisos, si son agudos, si son obtusos, si están contiguos a la pared torácica, al menos una proyección, y si tienen o no broncograma aéreo. Y en el parénquima, cualquier tipo de contorno, realizado en cualquier parte del tórax. Tienen que bajarme los micrófonos porque me están escuchando mucho ruido acá. A lo mejor apaguen los micrófonos y después hacen las preguntas, porque si no, cada vez que suena un celular o que esté en un movimiento, se me escucha un ruido desagradable. Entonces le agradezco que apaguen los micrófonos. Los signos radiológicos de localización. Entonces, vamos a empezar por el broncograma aéreo. Seguimos después con el signo de la silueta, los signos de la cisura, la suma de densidades y la S de Golden. Entonces vamos a ver cada uno en qué consiste y algunos ejemplos de los mismos. Entonces, broncograma aéreo. Concéntrense aquí en la flechita, aquí tienen dos flechitas negras, y vemos en esta gran opacidad que hay aquí en el lóbulo superior derecho, se alcanza a ver una imagen radiolúcida, alargada, un poquito ondulada, angulada. Por acá trata de verse unas menores, pero la opacidad no es 100% completa. O sea, estas son líneas bronquiales, son debidas a la luz de bronquios que están permeables, que no están ocupados de líquido, y lo que está opaco son los bronquios que están llenos de líquido, llenos de pus, llenos de moco, al igual que el parénquima como tal alveolar que está consolidado. Entonces, eso es lo que se llama programa. Dando ruido por allí en algún micrófono. Entonces, más adelante, cuando vamos a ver algunos ejemplos, es muy típico de la neumonía. Lo vemos también en el edema pulmonar agudo, pero generalmente se asocia con algo benigno. Aquí tenemos otros ejemplos de broncograma aéreo. Este bendito cursor se me pierde. Aquí está la raya. Vean las líneas más oscuras. Estas son radiologías análogas convencionales. Aquí no se define bien. En esta vemos las flechas, pero no. En cambio, en esta sí se definen claramente las líneas de los bronquios. Acá se ven, son arterias. Básicamente es una opacidad completa, un vidrio esmerilado donde lo que se ve es unas líneas muy densas que corresponden a vasos sanguíneos. Entonces ahí van haciendo la diferenciación entre esta y esta, ¿no? Signo de la silueta. Es un signo que lo referenció el profesor Felson hace poco más de 80 años, 90 años. Se dedicó a estudiar mucho, era básicamente neumólogo, no era neumólogo, era médico, pero se dedicó a manejo de las enfermedades pulmonares, y él logró darse cuenta de que había un signo que se asociaba a entidades, a patologías que estaban adyacentes al mediastino, fuera en su contorno derecho o en su contorno izquierdo, y al botón aórtico. Entonces lo denominó como el signo de la silueta y se ha vuelto referente desde entonces para poder aclarar bastante la situación de la lesión. Ya con el advenimiento de la tomografía, esto pierde un poco de valor porque la tomografía ya se ve en 3 dimensiones y no vamos a necesitar de reventarnos mucho la cabeza con estos casos, pero se relaciona con esto, ¿no? Con
opacidades que hacen contacto son órganos del mediastino, y son opacidades por ocupación del tejido aéreo. Se puede ver del lado izquierdo también. Aquí vemos esta opacidad retrocardíaca, y debería ser la sombra normal del contorno de la aorta y el diafragma, y esto está opacificado. Entonces aquí tenemos pues una consolidación paracardíaca con borramiento de seno costofrénico en una lesión pulmonar. Aquí pueden ver, aquí en esta parte no se ve muy clara porque sí se alcanza a apreciar un poquito el contorno del corazón. Hay una opacidad aquí. La idea es que lo borre completamente. Aquí tomamos la proyección lateral y vemos claramente una opacidad en el lóbulo medio. Esta es la forma típica del lóbulo medio. Aquí no se ha terminado de consolidar el lóbulo medio, pero ya a medida que vaya creciendo esta imagen me lo va a oscurecer completamente la silueta cardíaca. Aquí tenemos cuando está a nivel de la língula. Vemos que la língula es anterior. En el lóbulo superior izquierdo hace contacto con el contorno cardíaco, me borra el contorno, me da el signo de la silueta, aquí se ve la proyección lateral donde está la língula y el signo de la silueta aquí, un proceso consolidativo, aunque se alcanza a ver otras pequeñas opacidades dispersas, pero el foco más grande está a nivel de la língula. Aquí tenemos otro a nivel del botón aórtico, una consolidación que produce retracción del mediastino superior y bueno, todo el mediastino, pero la tráquea como la retrae por una lesión de la apical que opacifica el botón aórtico. Otro signo de la silueta, segmento basal del lóbulo inferior izquierdo. Aquí no se define claramente el contorno del diafragma. Se toma una proyección un poquito más penetrada y se logra ver algo, una opacidad aquí en la base pulmonar izquierda. El signo de la cisura. Si un borde de la opacidad limita con cisura, podemos concluir que se encuentra dentro del tórax. Niña, no me estés haciendo ruido, todo eso se escucha acá. Entonces aquí tenemos una opacidad del lóbulo superior derecho. Vemos claramente la cisura en el contorno inferior, como contornea esta opacidad, y esto podemos decir claramente que no está superpuesto, no está por fuera, sino está dentro del pulmón y que está por arriba de la cisura menor. La suma de densidades. La suma de densidades pues ya es cuando en una proyección, principalmente la lateral, ya hay muchos objetos opacos que se pueden sobreponer y crear falsas imágenes. Entonces hay que conocer muy bien la anatomía lateral, solamente la apex, no la lateral, para no tener problemas. Entonces aquí estamos viendo en esta proyección lateral, este asterisco, tenemos una opacidad aquí que es dada por la parte inicial del brazo que está elevado. Entonces aquí vemos es la parte de la musculatura del brazo. Los brazos en la proyección lateral se encuentran hacia arriba. Entonces hay una sumatoria de tejidos con el esternón, con el botón aórtico. Acá tenemos otra doble asterisco, vemos otra opacidad posterior. Está el callado de la aorta sobreponiéndose con la escápula. Aquí vemos el ilio, proyectados uno y el otro, el ilio derecho, el ilio izquierdo. Acá tenemos otras opacidades. Bueno, vemos muchas opacidades que hay que verlas en su conjunto o compararla con la posterior anterior o antero posterior para clarificarlas. Acá tenemos, pierde el cursor, densidad. Entonces aquí tenemos retroesternal, siempre lo deberíamos ver despejado, solamente en los niños pequeños cuando están el timo, o en adultos mayores cuando puede haber timomas, sobre todo en mujeres, o algún tipo de patologías cuando lo vamos a ver opaco. Pero normalmente el espacio retroesternal debe verse despejado. Y tenemos la porción
retrocardíaca en el mediastino medio. También debe estar libre. Ahí están los límites del mediastino posterior. Acá vemos las escápulas, cómo se proyectan lateralmente. Nuestra suma de densidades, ya encontramos a veces los pezones. Tenemos, perdón, muy en cuenta, pues, a veces los pezones, tanto, mucho más en las mujeres, pero también en hombres pueden tener los pezones bastante opacificados cuando tienen bastante contenido de melanina. Hay que buscar comparativamente, a ver si lo vemos del otro lado, o si hay en otras proyecciones, en otras placas. Sumas de densidades a nivel de la región basal. Entonces, comparativamente, vemos aquí esta proyección donde no vemos una opacidad. Posteriormente vemos a mi mismo paciente con una opacidad. Ya aquí es algo franco que vemos de que hay algo que está superponiendo a la aorta, a la columna vertebral. Pues sí tenemos que ir pensando en una patología. Sumas de densidades, encontramos una consolidación en el lóbulo medio. Perdón. El lóbulo medio que no tenía en esta proyección, posteriormente aparece, y esto es un componente atelectásico en el lóbulo medio. Signo de la S de Golden, asociado a patología del lóbulo superior, sobre todo cuando hay procesos consolidativos asociados a atelectasia que pueden producir retracción del mediastino superior, vean cómo se retrae la tráquea, y vemos la típica S que definió Golden como característico de patologías atelectásicas del lóbulo superior. Tenemos la típica S de Golden con la retracción mediastinal. En otro caso, se muestra la tuberculosis y el tumor broncogénico del lóbulo superior derecho. Parénquima pulmonar. Entonces vamos a empezar a hablar de patologías, signos patológicos. Aumento patológico de la densidad del pulmón, el pulmón blanco. Entonces el patrón alveolar, el patrón atelectásico, el patrón intersticial y los nódulos y más. Esto es importante porque ahora con este tipo de patologías virales, aquí vamos a ver una serie de patrones que tenemos que reconocer para poder identificar cuando una radiografía puede estar asociado a algo de origen viral o de origen bacteriano o tumoral. En la disminución de la densidad, o sea, negro, encontraremos las cavitaciones y las áreas de hiperclaridad pulmonar. Patrones básicos. Patrón de relleno alveolar, atelectasia, la masa o nódulo pulmonar, las opacidades lineales y en banda, y las opacidades reticulares o micronodulares. Entonces vamos a ir viendo ejemplos. Las sombras de relleno alveolar se deben al reemplazo de aire alveolar por trasudado o exudado, tejido neoplásico, que dan origen a una opacidad. La unidad básica es la sombra acinar, conjunto de alveolos dependientes de un bronquiolo terminal. Las sombras acinares son coalescentes, dan origen a la consolidación o condensación, puede ser homogénea o heterogénea. Pueden ser no segmentarias o segmentarias. ¿Cuándo son no segmentarias? Cuando el proceso se inicia en los alveolos, como sucede en la neumonía o en el edema pulmonar, la condensación se va extendiendo a través de comunicaciones interalveolares o a nivel de los septos, de las estructuras septales, intraseptales, interseptales. Los márgenes son poco precisos porque van coalescientes, no están delimitados por fisura, porque van del centro hacia afuera. Las segmentarias, en cambio, es un proceso diferente porque el proceso inicia en bronquio principal y va avanzando hacia su distribución broncoalveolar, siguiendo el curso de los vasos sanguíneos. Puede haber infartos asociados a ese proceso o puede ser simplemente consolidaciones broncoalveolares. Opacidad de relleno alveolar, definición, una opacidad que resulta del reemplazo de aire del espacio alveolar y de la vía aérea distal por líquido o tejido neoplásico.
Las sombras acinares pueden estar entre 0,5 hasta 1 centímetro, o coalescente, con condensación. Pueden estar afectados simultáneamente el espacio aéreo y el intersticio, y se conoce, aparece el término de predominancia. ¿Qué predomina? Si es la opacidad broncoalveolar o es la opacidad intersticial. Entonces, ya eso ya con el tiempo uno va reconociendo esos términos, porque pues hay que acostumbrar mucho al ojo. Es un proceso que se va transmitiendo a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Esta es la explicación por qué se produce ese proceso: por la transmisión de ese sudado, trasudado o proceso neoplásico a través de los poros de Kohn y canales de Lambert. Manifestaciones radiológicas: márgenes mal definidos y borrosos, se funden con tejido pulmonar sano, salvo cuando llega a la cisura. Tienen tendencia a la coalescencia, pérdida de visibilidad de las lesiones nodulares elementales en las zonas de superposición. La distribución puede ser lobar o segmentaria. Se puede asociar a broncograma aéreo o bronquio permeable, alveolograma aéreo, y se puede caracterizar también como nódulo acinar. Localización: pueden ser localizadas o difusas, pueden ser agudas o crónicas. Localizadas: neumonías o infartos pulmonares, la contusión pulmonar, la tuberculosis, otras que no son tan frecuentes como el carcinoma bronquioalveolar, como el linfoma o la enfermedad de Loeffler. Las agudas: edema pulmonar agudo, la neumonía de etiología no habitual, las hemorragias pulmonares generalmente son agudas también, neumonía por aspiración, distrés respiratorio agudo del adulto. Las crónicas, sea bronquioalveolar, una de las un patrón muy típico, la tuberculosis, o en general todas las enfermedades granulomatosas, pero la tuberculosis es el caso típico y más común en nuestro medio. La sarcoidosis, que no son tan infrecuentes como uno cree. Los linfomas, las neumonías descamativas y linfocíticas. La opacidad tipo condensación: las más características son las neumonías, un patrón de neumonía que está afectando un segmento del lóbulo superior derecho. Tenemos que tener en cuenta la cisura, y la proyección lateral es fundamental para ver si es el segmento anterior o el segmento posterior. Pero aquí vemos cómo la cisura nos sirve de límite. Bueno, cuando es opacidad o no es opacidad, pues hay que tener en cuenta también las técnicas con que son tomados los estudios, pero casos como este, de pronto, ¿no? Pero este, porque está tan claro y este está tan opaco, pues hay que pensar en una patología, o hay que mandar a repetir la placa. Si persiste esa opacidad, no podemos decir, no, es que el equipo está descalibrado, sino debemos pasar una tomografía y nos podemos encontrar con estos focos de diseminación broncoalveolar. Fíjense cómo se ve aquí el acino alveolar, se ve el trayecto de los bronquios. Este es un vaso sanguíneo y otro vaso sanguíneo, y estos son bronquios. Entonces, fíjense cómo se pueden ver los infiltrados. Aquí está una coalescencia, y aquí se han juntado varios acinos alveolares. Fíjense cómo se ve, aquí se ven como más definidos estos acinos. Aquí hay coalescencia, y a medida que va creciendo el proceso va produciendo mayor opacidad, como aquí este segmento, y aquí hay una banda telestásica, y se va produciendo una opacidad. Como esto lo estamos viendo frontalmente, el rayo entra, atraviesa en esta dirección y todo esto se superpone. Entonces aquí parece que no sabe uno si cae en todo el pulmón, pero la tomografía es mucho más clara y nos muestra el sitio exacto de la opacidad. Aquí tenemos otra opacidad característica del tromboembolismo pulmonar, forma de tienda de campaña, con base ancha hacia la pleura. Ahora vemos en la radiografía simple no es tan característica, pero
Aquí tienen estos signos para que se los vayan aprendiendo. Una trilogía en el trombolismo. Se pasó. Trombolismo pulmonar. Tenemos la opacidad, generalmente forma de joroba, la retracción del hemidiafragma de este lado y el borramiento del seno costofrénico. Estos tres hallazgos hacen un cuadro patológico, radiopatológico de tromboembolismo pulmonar. Se debe avisar al clínico que le hagan sus estudios de laboratorio y, por supuesto, una tomografía computarizada, preferentemente un angiotac pulmonar. Y se le debe indicar al tecnólogo que se quiere descartar un tromboembolismo pulmonar para que él haga el estudio con 3 fases. No pidan una tomografía simple porque simplemente le van a mostrar esta imagencita y sí puede decirse que puede tratarse un tromboembolismo, pero no estamos haciendo el diagnóstico. El diagnóstico lo hace es la angiografía, o sea, el angiotac de tórax. Relleno alveolar difuso, instalación difusa, todo este finito se nos va a ir. Entonces, relleno alveolar difuso, instalación aguda. Encontramos en los casos de edema pulmonar agudo, neumonía viral o oportunista, neumonía por aspiración y la hemorragia alveolar. Este es el patrón típico, alveolar difuso, un componente también intersticial, pero vean cómo se ven las opacidades acinares dispersas, coalescentes, que nos configuran un patrón básicamente alveolar o predominantemente alveolar. Aquí tenemos otras opacidades difusas, típico, imagen en alas de mariposa del edema pulmonar agudo. Fíjense que el corazón no está grande, pues no siempre el edema pulmonar lo produce el corazón, también lo pueden producir patologías neurológicas, un traumatismo encefalocraniano agudo, paciente en coma o precomatoso, que produce una alteración de los mecanismos autónomos y es un signo de que el paciente se va a descompensar. También las insuficiencias renales, cuando hay una sobrecarga de volumen, se puede ver el edema pulmonar agudo. Pero esto es lo típico, ¿no? Aquí tenemos otras difusas, dispersas, alveolares. Aquí sí se puede ver claramente. Fíjense que en el edema pulmonar agudo tenemos que hay una opacidad intersticial asociada. Ahí el broncograma aéreo, entonces los bronquios están permeables, no vemos los alveolos. Entonces aquí tenemos un patrón alveolo intersticial o intersticio alveolar, porque el problema va por el intersticio en el edema pulmonar, el aumento del volumen aumenta la presión de los capilares alveolares y el líquido empieza a entrar en los alveolos. Es diferente al proceso infeccioso que entra por la vía aérea, primero afecta el alveolo y después pasa al intersticio. Como en el caso este, aquí vemos un patrón alveolar difuso, disperso, así empiezan muchas neumonías virales, que se van a complicar después haciendo coalescencias masivas. El virus, cuando es muy virulento, entra en grandes cantidades al árbol traqueobronquial, la rama traqueoalveolar, traqueobronquioalveolar, y produce unas consolidaciones masivas. Entonces, este patrón en la insuficiencia cardíaca, vemos la opacidad central. Aquí las alas de mariposa no se ven tan claras como en el anterior, pero ahí lo ven. Un corazón que está empezando a crecer, una opacidad central con aumento de flujo hacia la periferia. Aquí en esta periferia empezamos a ver las líneas septales que indican que el líquido está pasando a los linfáticos. Entonces son las famosas líneas B de Kerley. Se ven aquí hacia la periferia, hacia los senos costofrénicos. Ahora llaman simplemente como líneas septales. Entonces aquí ven en el diagrama, la presión va desde el corazón hacia afuera y produce esa invasión de líquido a
través del intersticio. Vemos otras mucho más difusas, mucho más grandes. Estas son los que podemos ver en las neumonías severas por patologías virales. Atacan el intersticio, atacan el alveolo. Esto es masivo y producen la muerte por falla respiratoria aguda. Y el pulmón no tiene donde respirar, le puede meter oxígeno a presión que no hace nada porque el pulmón está bloqueado. Aquí tenemos esta otra proyección donde vemos los infiltrados difusos, periliares, pericardíacos, capacidades acinares mal redondeadas, mal definidas, redondeadas, pues no se puede decir redondeadas, son bastante heterogéneas, pero este es el patrón alveolar, principalmente lóbulos superiores, porque la vía aérea, cuando uno respira, primero el aire va a los lóbulos superiores. Por eso ven ustedes que la tuberculosis y muchas neumonías las vemos hacia los lóbulos superiores, y cuando se van a presentar hacia inferiores, cuando hay broncoaspiración o cuando la persona pasa mucho tiempo acostada, entonces es más fácil que por gravedad los fluidos lleguen hacia el lóbulo medio o hacia los lóbulos inferiores. Atelectasia, disminución del volumen pulmonar. Normalmente asocia a aumento de la densidad radiológica, pero ya esto puede ser independiente o puede ser asociado al proceso inflamatorio. Básicamente una pérdida del volumen pulmonar. Mecanismo: por obstrucción bronquial, por fibrosis, por hipoventilación, por compresión, en caso de derrames pleurales masivos, o por disminución de la presión negativa. Conceptos importantes. Causa más frecuente: la obstrucción de la vía aérea. Salta eso. De la vía aérea puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por un tapón de moco, puede ser por un nódulo, por un tumor. En la atelectasia evasiva total debe existir broncograma aéreo, si no sospechar obstrucción endobronquial. El derrame de líquidos, el líquido se moviliza hacia abajo y hacia atrás, por lo que hay más colapso en el lóbulo inferior. Derrame pleural. El neumotórax se desplaza hacia arriba y delante, por lo que hay más colapso en el lóbulo superior. Las atelectasias redondas son pasivas, donde pues existe derrame pleural con engrosamiento con fibrosis, visualizándose los vasos y los bronquios al llegar al borde de la lesión. Las atelectasias periféricas se visualizan en bronquios permeables en su interior. Generalmente son compresivas. Signos de atelectasia. Signos de atelectasia. Entonces, opacidades en la zona pulmonar, atelectásica, desplazamiento de cisura. Las indirectas, desplazamiento del mediastino ipsilateral, o sea, va a haber retracción. Cuando vemos desplazamiento ipsilateral, quiere decir que se está desplazando hacia el mismo lado, no contralateralmente. La elevación del diafragma, porque también retrae la pleura diafragmática y puede jalar el diafragma. Desplazamiento de los cilios del mismo lado. Aproximación de las costillas, también se cierra, disminuye el espacio. Hiperinsuflación en el resto del parénquima pulmonar, que está ventilado por compensación, ¿no? Hiperinsuflación compensadora o enfisema compensatorio. Las obstructivas pueden ser centrales, ejemplo de ello es el carcinoma broncogénico. Los linfomas también se pueden ver como causa central. En algunos casos de tuberculosis, la sarcoidosis, que son de predominio central, región iliar. Tumores benignos, algunos papilomas. Y los cuerpos extraños, sobre todo en los niños, famosos frijolitos, que se le va por la nariz. Periféricas, tapón por secreciones mucosas, posoperados, es muy frecuente, vemos unos taponcitos mucosos, los pacientes asmáticos tienden a tener problemas en la viscosidad del moco y acumulan muchas secreciones. Y la fibrosis quística también por fenómenos de tipo ya metabólico, que se asocia con viscosidad muy aumentada
del moco pulmonar o bronquial. En las inflamatorias, la bronquitis es la más frecuente y la bronconeumonía. Telestasia lobares, ápice pulmonar derecho, muy frecuente. Vemos la opacidad de forma triangular, como está retrayendo la tráquea. Entonces, ¿qué vemos? Una pérdida de volumen de ese pulmón. Signo indirecto, desplazamiento de las cisuras. La cisura donde está por acá arriba, la cisura menor. Desplazamiento del mediastino. Elevación del hemidiafragma, la tráquea. Entonces, la telestasia produce mucha presión sobre el mediastino y que vamos a ver en el otro pulmón. Fíjense que este se ve un poquito opaco, el otro vamos a verlo un poquito hiperinsuflado por la compensación pulmonar que está sucediendo. Seguimos con la lóbulo superior, vemos la disminución del volumen, la cisura horizontal, pues no la veo muy clara, se queda por aquí. Va paralela al vértice, ¿no? Por ahí la cisura. Opacidad apical, ascenso de la cúpula diafragmática, desviación de la tráquea. Eso es típico de la tuberculosis, lo que siempre van a ver. Una telestasia del lóbulo superior asociada a una masa, un tumor. De un borde inferior bien definido, vean cómo retrae la cisura. Cóncava. Borde inferior, la S de Goldman, está diciendo Goldman. Telestasia del lóbulo superior izquierdo, ahí vemos el fenómeno, lóbulo superior izquierdo, lóbulo superior derecho. Este sería el mecanismo de cómo retrae aquí, aumentar el volumen del pulmón este. Telestasia del lóbulo superior izquierdo, y se ve una opacidad, es del segmento ápico posterior, que no me borra el botón aórtico, y miren cómo retrae el diafragma. Ascenso de la cúpula del diafragma. Seguimos, lóbulo superior izquierdo, ya aquí comparativamente, me pierde el bendito cursor. Aquí vemos cómo retrae anteriormente la cisura. Y aquí muy claramente en la proyección axial, en una tomografía computarizada, vemos cómo retrae el mediastino hacia la izquierda, cómo la hiperinsuflación del pulmón derecho y la disminución del volumen del pulmón izquierdo. Aquí tenemos lóbulo medio, la forma del lóbulo medio, esta forma triangular, la cisura menor, cisura mayor, contorno inferior, el diafragma y la parte anterior del pulmón. Se ven nuevamente en esta forma, no es completamente horizontal, por eso muchas veces no se ve, porque no logra apreciarse, a no ser que esté engrosada. Cuando está al mismo nivel sí se ve, sobre todo y cuando tiene líquido se ve en las proyecciones laterales. Telestasia del lóbulo medio. Entonces, vamos a verla muy clara, la típica forma triangular. Disminuye de volumen, el lóbulo medio debería venir por acá arriba. Sí, como está disminuido, está retraído. Desplazamiento mayor de la cisura, aumento sutil de la densidad del borde cardíaco, la presión PA, y en la lateral se ve la típica imagen. Aquí tenemos la proyección PA, no se ve tan densa, pero en la proyección lateral sí es muy evidente. Ahí está. Lóbulo inferior, el segmento superior del lóbulo inferior, sería así el mecanismo. Y tenemos opacidad triangular basal y medial derecha. Fíjense que no borra la cisura, entonces ya sabemos que esto es basal, lóbulo inferior, está produciendo una retracción, desplaza la cisura hacia abajo y desplaza un poquito el mediastino y el diafragma. Lóbulo inferior, una opacidad triangular, hacia adentro,
La cisura mayor se desplaza hacia abajo y hacia atrás, la proyección PA, de la forma triangular en la base del mediastino y borrando el seno cardiofrénico. La formación triangular va hacia el ilio. Lóbulo inferior izquierdo, siempre lo vamos a ver, pues, posterior a la silueta cardíaca. También ven, fíjense cómo jala el mediastino hacia la izquierda. Prácticamente casi no se ve el corazón hacia la derecha. Se ve muy poco la curvatura de la aurícula derecha. Y no, la silueta con el contorno de la aorta. Me está borrando el contorno de la aorta. Bronquio lobar izquierdo se pierde dentro de la densidad. Se le está hacia todo el pulmón. Y tenemos un paciente, una UCI, una proyección. Al día siguiente encontramos esta opacidad tan grande, ya sabemos que no va a ser una masa, un tumor, una cosa no puede crecer tan rápido, y vemos cómo se disminuye el espacio intercostal, cómo disminuye el volumen del pulmón, cómo está retraído todo el mediastino, la tráquea hasta los catéteres, todo está desviado hacia la izquierda. Ahora, la diferencia entre atelectasia versus el derrame. Aquí vemos otra opacidad, la capacidad tan grande, pero aquí lo contrario, el corazón está desplazado hacia la derecha. Estoy viendo mucho corazón del lado derecho y ve al hilo hasta donde llega. Entonces, casi no veo los arcos costales, pero sí miro con detenimiento, veo un ensanchamiento si lo comparo con los derechos. Entonces, esto es una opacidad por una derrame pleural masivo. Y vemos otra similar, se ve en procesos tumorales, en procesos inflamatorios, en procesos traumáticos. Pasamos al patrón intersticial. Allá, esto es diferente. Patrón intersticial o peribroncovascular. Intersticial periférico, intersticial alveolar o parenquimatoso, cuando es mixto. El intersticio que lo está dando el paquete vasculonervioso que va por los septos, acompañando los septos la división de los grupos acinares. Entonces, todo esto lleva el conjuntico de vasos. Cuando hay un aumento de presión intravascular, va a haber el exudado, pasa primero al intersticio, que es el tercer espacio. El intersticio puede pasar también hacia los capilares y bloquear posteriormente la vía aérea. Este mecanismo al revés al alveolar. Generalmente es difuso. La topografía de los hallazgos puede orientar al diagnóstico, pues también hay que ver la clínica, ¿no? La búsqueda de hallazgos asociados tiene mucho valor diagnóstico, ¿no? Puede existir una lesión demostrada por biopsia con una radiografía de tórax normal. Opacidades en banda, densidades lineales de más de 5 milímetros de espesor, lesiones cicatriciales, atelectasias subsegmentarias. Las opacidades lineales, densidades lineales menores de 5 milímetros, son muy delgaditas. Las líneas septales, que les decía, las líneas por aumento de grosor del intersticio peribroncovascular. Entonces, estas patologías se ven mucho mejor en la tomografía. Sin embargo, pues el paciente muchas veces entra por la consulta externa porque puede ser un proceso crónico, o en la urgencia, pues no hay mucha sintomatología. Me pueden mandar una radiografía y encontrarse uno con una opacidad difusa. No me sigue el patrón alveolar, no veo las bolitas, los acinos alveolares, sino una opacidad difusa. Hay quizás algo de broncograma aquí. Aquí la vemos más en banda, se va colapsando, o esto puede ser primero y esto después, va migrando hacia acá. Aquí tenemos las opacidades lineales, ya son más delgadas. Las líneas septales, los septos periféricos, son tabiques que separan los lobulillos secundarios.
septos profundos, canales anastomóticos entre el sistema linfático profundo y superficial. Estos son los septos del tejido subpleural y estos son los septos peribroncovasculares. Vemos los bronquios. Septos profundos centrales. Se pueden ver hasta una longitud de 4 centímetros. Ya después, para la periferia es más difícil de ver. Septos periféricos, véanlos aquí, son las líneas que antes llamaban las líneas A, las líneas B y las líneas, las B aquí, las C, son más que todo líneas linfáticas o linfangíticas, van llenando el tejido, el espacio intersticial. Son muy difusas, o muestran una gran opacidad. La linfangitis carcinomatosa, entonces fíjense lo que les decía, es característica la diseminación linfangítica porque el paciente está en un estado severo de postración, está muy avanzado y de pronto una buena radiografía no alcanza a dimensionar, ya haciendo magnificaciones puede ver uno donde van las líneas linfangíticas, eso es pura infiltración tumoral. Puede producir el cáncer de riñón, el cáncer de tiroides, son característicos de estos patrones linfangíticos severos. Y aquí, cuando uno ve estos casos, sabe que el proceso está muy avanzado. Manguito peribronquiolar, y las densidades en tren, entonces las vemos más centrales y en estos casos se logra ver el riel de ferrocarril. Uno puede ver las paredes de los bronquios porque está engrosado la pared bronquial por el mismo infiltrado. Líneas de tren. No es tan fácil, esta proyección no lo voy a poner a que se esmere mucho, porque no es muy clara, es mucho más clara en la tomografía o en un paciente más delgado. Aquí tenemos mucha masa de tejido blando alrededor del pulmón, pero sí se logran apreciar quizás un poquito más de penetración, quedó muy blanda esta placa. Patrón reticular, este es otro patrón intersticial, llamados pacientes crónicos, patología con espacios aéreos delimitados por paredes finas, pero con el tiempo se van haciendo más gruesas. Sobreposición de esas paredes da origen a una malla o red de densidades lineales. Pueden ser irregulares o pueden ser geométricas. Patrón característico de cuadros donde existe fibrosis. Ya son procesos avanzados. Patrón reticular basal y periférico. Entonces, si ustedes miran aquí, ya podemos ver estas formaciones como unos cuadritos, como unos redonditos. Estos son las formaciones reticulares que van formando el patrón de panal de abejas o el patrón adoquinado, adoquín de piso, ese como que ponen en el centro, los baldocines, eso, patrón adoquinado. Puede ser fino, puede ser grueso, puede ser pequeño, puede ser grande. Ya hay muchas patologías que se van haciendo características. Eso cuando se ve ya patología más profunda, hay que aprender a diferenciar esas presentaciones. Aquí se ve el panal de abejas, fíjense cómo se ve la cantidad de imágenes reticulares en un patrón típico de fibrosis pulmonar. Estos patrones de fibrosis pulmonar a veces dan una sintomatología muy severa, el paciente puede ponerse en determinado momento muy mal, hacer manejo, más que todo con corticoides en grandes volúmenes, puede permitir una enfermedad y tener unos periodos, unos intervalos de, entre comillas, normalidad sintomática y puede volver a tener recaídas. Se asocia mucho a
enfermedades crónicas como el asma bronquial, como el tabaquismo severo, a procesos de aspiración, de neumonías aspirativas, procesos intersticiales crónicos, la neumoconiosis, etc. El patrón nodular puede ser opacidades redondeadas o irregulares, pueden ser bien definidas, pueden medir entre 2 hasta 5 milímetros. Típico la TBC miliar, son micronódulos dispersos en ambos pulmones. Pueden ser, no necesariamente tienen que ser hacia los lóbulos superiores, como cuando vemos el patrón típico de la tuberculosis, el tipo cavitario, que es básicamente en lóbulos superiores. El miliar puede afectar mucho los lóbulos inferiores, las regiones centrales, y menos extensamente en los lóbulos superiores. La diseminación metastásica es muy frecuente, micronodular, también la macronodular, pero es más frecuente por vía hematógena la diseminación